Buenas tardes. El día de hoy analizaremos las bases de datos, qué son y para qué sirven. Comencemos por preguntarnos qué pasaría si tuviéramos que buscar manualmente un contacto en nuestra agenda telefónica. Pues tendríamos que buscarlo hoja por hoja, ¿verdad? Hasta encontrar ese contacto. Muy bien, en una ocasión en el negocio necesitamos los servicios de una persona que había acudido con nosotros. No, nosotros teníamos nuestra base de datos en Excel, pero nadie sabía cuál era su dirección, su teléfono, solo sabíamos su nombre. Pero así que lo que hicimos fue ir a nuestra base de datos, pudimos buscar por su nombre a las personas que tuvieran ese nombre primero. Después fuimos haciendo otros filtros hasta que por fin llegamos a la persona que buscábamos. Pudimos ponernos en contacto con él y así solucionar nuestro problema. Este es uno de los usos de base de datos que yo veo y que me ha pasado en una situación real y me ha solucionado un problema. Muy bien, entonces como podemos ver, así funcionan las bases de datos. Contienen información a la que nosotros podemos accesar, modificar o consultar nada más. Muy bien, pues entonces vamos a ver que existen diferentes tipos de datos. Las bases de datos relacionales y las no relacionales. Por ejemplo, vamos a hablar primero de las bases de datos, las SQL. La SQL viene de su nombre en inglés, que significa Structured Query Language. Esta sirve para organizar la información en tablas relacionadas entre sí a través de claves primarias y foráneas. Estas utilizan un lenguaje para realizar consultas y manipular los datos que en ellas se encuentran. Ahora, las bases de datos no relacionales son las no SQL y no se limitan a un esquema rígido de tablas, sino que pueden almacenar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Por ejemplo, utilizan diferentes lenguajes de consulta de acuerdo al tipo de base de datos. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Por ejemplo, la estructura de datos en las tablas SQL son tablas relacionales, mientras que en las no SQL son documentos, son clave valor, gráficos, etc. El lenguaje de consulta en las SQL el lenguaje es SQL, y en la no SQL varía según el tipo de datos. La escalabilidad en las relacionales son buena, pero en la no SQL es excelente. La flexibilidad es baja, pero en la no SQL es muy alta. Los usos típicos que para los que se ocupan y otras son, por ejemplo, la SQL o relacional se utiliza para aplicaciones empresariales o sistemas transaccionales, por ejemplo, las de los bancos. Pero, por ejemplo, las no SQL son para aplicaciones de la Big Data o aplicaciones en tiempo real, almacenamiento de objetos. ¿A qué me refiero con Big Data? Son aquellas compañías que manejan una gran cantidad de información. Por ejemplo, de acuerdo a las encuestas que realicé, pude ver que las distintas empresas tienen un diferente ramo y ofrecen productos o servicios para un público específico. Vemos que cuando a una empresa lo que le importa es el almacenamiento para almacenar grandes cantidades de información, esa es una de sus prioridades, pero a lo mejor para otras una de sus necesidades es la conectividad en tiempo real, para otros el seguimiento de sus clientes, así es como cada base de datos juega un papel importante dentro de las empresas. Para entenderlo mejor, supongamos que tenemos piezas de Lego, que por sí solas no son nada, pero cuando nos ponemos a armar formamos figuras, y esas figuras las guardamos en un contenedor. Cuando nosotros requerimos de una figura en específico, vamos a ese contenedor y tomamos la que requerimos. Y así es como funciona una base de datos. Simplemente lo que hace es contener información con la cual nosotros podemos consultar, modificar o eliminar. Muy bien, pues entonces, como resumen, podemos ver que un dato es un número, puede ser un valor, puede ser un sonido, puede ser un color, y ya cuando se convierten en algo, se convierte en información, y el lugar donde se guarda toda esa información es la base de datos.
Muy bien, entonces como pueden ver, las bases de datos en la vida real no son piezas de Lego, lo mencioné, sino son fechas, son cantidades, son edades, son nombres que son indispensables para una empresa, ya que mantienen a salvo la información valiosa para esta empresa. Recurrir a esta información de manera fácil es imprescindible para cada empresa. En la vida cotidiana nosotros damos por hecho muchas cosas que se basan en bases de datos, como es nuestra cuenta de banco. Otro ejemplo es el INEGI, que maneja la mayor cantidad de bases de datos de los habitantes de nuestro país. Por ejemplo, el simple hecho de navegar por internet o en las redes sociales, estamos usando una base de datos que funciona detrás de todo eso que nosotros vemos. Así que si queremos saber cómo funcionan las cosas, echemos una mirada a las bases de datos que están presentes en muchas de nuestras actividades de la vida cotidiana. Bueno, pues de mi parte es todo y nos vemos a la próxima.